conversatorio virtual de hoy va a tener dos momentos que espero que salga como lo había pensado, porque en mi cabeza está buenísimo, pero a veces tiene que salir afuera también. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a comenzar con algunas cosas sobre la vida de Dalí y después vamos vamos a entrar. Vamos a ver si podemos llegar a entrar, porque resulta ser que hoy Dalí tuvo turno con Freud en su consultorio. Entonces, vamos a tratar de ver si podemos meter algún ojo y algún oído para ver cómo pudo haber sido esa sesión. Vamos a hacer el intento. ¿Sí? Imagínense que puede haber sido bastante interesante, ¿no? Hola Marisol, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. A esta exposición la llamé Dalí, Freud y el surrealismo, y voy a empezar hablando sobre una breve reseña de la vida de Freud. Freud nació en el año 1904, el 11 de mayo, taurino, a fuego, en Figueras, España. Su padre se ríen aquí, hay algunas taurinas, me parece, dando vueltas también, ¿no? Ahí está Olga. Su papá era notario y tuvo mucha influencia en su vida, y desde muy temprana edad él mostró una excepcional capacidad para el dibujo. Se inició en la pintura a los 10 años de edad, cuando conoció la obra de un pintor español llamado Ramón Pitsot. Fue un pintor impresionista y también post-impresionista. Perdón, yo les dije que era español, pero era francés este pintor, pero vivió en España durante muchos años. A partir del año 1917 comienzan sus primeras obras, las primeras obras de Dalí. Un año después, él presentó su primera exposición en el Teatro Municipal de Figueras, en España, y a los 17 años ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Tomen un minuto que quiero sacar algo de acá que me está molestando, perdónenme. Quedamos hasta ahí, hasta la Escuela de San Fernando, ¿no? Ahí está. Bien. La relación que tiene el surrealismo con el psicoanálisis es muy estrecha y tiene su fundamento en el hecho de que tanto Salvador Dalí como otros artistas, por ejemplo André Breton, que fue un poeta francés, se sintió fuertemente influenciado por las nuevas comprensiones sobre el psiquismo humano. A Dalí empezó a importarle desde muy temprano cómo funcionaba la mente, cómo funcionaba el psiquismo humano en relación con el arte y la creatividad. Entonces, se volcó a leer los escritos de Freud. Se puede observar en Dalí, en su obra, la influencia del psicoanálisis, pero no solamente en su obra, sino también en su vida, y su relación con el movimiento psicoanalítico. Cuando revisamos con detenimiento y con paciencia los encuentros que hubieron entre Dalí y Freud, tanto los que se consiguieron como los que se frustraron, porque Freud hubo un momento en su vida en el que lo persiguió durante varios años y durante distintos momentos a Freud,
sobre todo en el último momento de su vida, ya cuando estaba con cáncer a punto de morir. De hecho, hay una anécdota muy interesante que fue una pintura que realizó Dalí y que se la entrega, había un amigo en común entre Dalí y Freud, que es un escritor llamado Schweitz, que se escribía carta con Freud, y Dalí intentó hacerle llegar por medio de este amigo en común a Freud esa pintura, pero bueno, con el tiempo después terminó enterándose que este amigo en común nunca se la había entregado porque decía que probablemente, eh, probablemente esa pintura hubiese acelerado su proceso de deterioro y de muerte que estaba teniendo en ese momento, así que no se la dio, y bueno. Pero Dalí tenía una tremenda admiración. Dalí era un hombre que admiraba a alguien durante mucho tiempo, y hasta que lo dejaba de admirar, como usualmente suele pasarnos, pero con un frenesí muy importante, y después empieza a admirar a otros, digamos. Así pasó con Freud, después con Heisenberg y otros más. Heisenberg fue un físico, porque Dalí leía mucho sobre física también. Entonces, los encuentros entre Dalí y Freud, por medio de una correspondencia, se fueron sumando y fueron sumando los efectos de esa relación. Se encontró que Dalí, respecto al psicoanálisis, estaba unido, no solo en lo teórico, como les decía recién, sino también en lo personal. Esto lo podemos ver a través de sus diarios, ¿no? De sus diarios personales. Incluso en un intento de pensar más allá de Freud, Dalí teorizó y expresó que él mismo había denominado su propio método artístico, que le llamó método paranoico crítico. Este método paranoico crítico que el mismo Dalí denominó es una propuesta para poner la paranoia al servicio de la creatividad. Idea que fue rescatada después por Jacques Lacan en sus escritos y en algunos de sus seminarios. Bueno, cuando en el año 2004 se cumplió el centenario del nacimiento de Dalí y de Garma, que eran dos grandes amigos, junto con García Lorca y Luis Buñuel, en la residencia de estudiantes, donde él estuvo durante muchos años, este psicoanalista español, llamado Luis Salvador López Herrero, que es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, escribió un libro al que tituló La cara oculta de Salvador Dalí, y en el que realiza un estudio de la obra escrita de Dalí, específicamente no de la pictórica, sino de la escrita, fundamentalmente del mito trágico del Ángelus de Millet y Vida secreta, entre otras, y sirviéndose, por supuesto, de los instrumentos clínicos que Lacan aporta sobre la psicosis, principalmente Lacan, sobre todo en sus últimos desarrollos sobre la clínica de las suplencias. Él fundamenta, este psicoanalista español, ¿no? López Herrero, fundamenta que el autodiagnóstico de la psicosis que había proclamado de sí mismo Dalí, y por medio del cual se definía a sí mismo, por ejemplo, cuando afirmaba la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco, encierra una verdad, decía López Herrero. Es decir, que la relación entre la obra pictórica y literaria de Dalí respecto de la psicosis, en su caso particular, casi como que serían una misma cosa, ¿no? Cuando acudimos al diccionario de psicoanálisis del francés Jean Laplanche, él dice que el psicoanálisis no se ocupó desde un principio de construir una definición clara, o una definición que abarcara la totalidad del concepto de la psicosis, que en su primer momento estaba muy relacionada a las enfermedades mentales, sobre lo que es la psicosis en particular, ¿no? Y que hubieron un montón de investigaciones analíticas dentro del campo, primero de la psiquiatría y después del psicoanálisis, en el que paulatinamente empezaron a asemejarse el concepto o la idea de psicosis con la idea de, por ejemplo, de perversión, de neurosis, hasta llegar a un concepto más psicoanalítico de la psicosis. Dentro del psicoanálisis, el psicoanálisis ha intentado definir
cuál es la estructura de la psicosis, ¿no? Y el psicoanálisis, dice Laplanche, la incluye dentro de dos figuras, de la paranoia, por un lado, que incluye en algunas enfermedades respecto de algunas enfermedades delirantes o el delirio, y la esquizofrenia, ¿no? Que puede estar muy emparentado también con la melancolía y con la manía. Bien. Ahora, respecto de la psicosis, fundamentalmente, dice Laplanche, es una perturbación primaria de la relación con la realidad, de la relación que el yo libidinal tiene con la realidad. Lo que según diría la teoría psicoanalítica, constituye como el denominador común de la psicosis. Es decir, hay una relación con la realidad. ¿Pero qué tipo de relación hay con la realidad? Esa es la pregunta que habría que hacerse, ¿no? Bueno, la relación que hay con la realidad, siendo la mayoría de los síntomas manifiestos, como por ejemplo lo delirante, dice Lacan que uno de los síntomas manifiestos, o mejor dicho, uno de los mecanismos manifiestos de la psicosis, es la forclusión, le llama él. Forclusión. ¿Y qué es la forclusión? La forclusión es el mecanismo que opera en la psicosis, por el cual se produce dice Lacan, un rechazo del significante fundamental, expulsado del universo simbólico. En esto Lacan lo que hace es tomar a Ferdinand de Saussure en curso de lingüística general, en donde él habla del signo lingüístico compuesto de dos elementos fundamentales que son el significante y el significado. Supongamos, yo digo mesa, imaginemos una mesa. Mesa está formada por una serie de fonéticas de palabras, M-A-S-A, que forman la palabra mesa, ¿no? Mesa sería el significante. El significado sería la mesa misma, ¿sí? Yo digo mesa, o sea, es como cuando el niño señala una mesa y dice mesa. Ahí se unen significado y significado. O cuando nosotros hacemos eso, ¿qué es aquello? Señalamos, suponete, ¿no? ¿Qué es aquello? Estoy señalando un termo. Bueno, digo termo, ¿no? Estaríamos en un problema si miráramos un termo y le dijéramos, supongamos, sandía, ¿no? Habría una ruptura bastante importante ahí. Pero la psicosis tiene que ver con la ruptura del significante. Es decir, el significante es, en el signo, digamos, la relación entre significante y significado, es aquello que ocupa el lugar de lo significado. Entonces, si yo al lado mío no tengo un auto, y digo auto, el significante auto está reemplazando el auto, que seguramente no está al lado mío porque estamos dentro de nuestra casa, ¿no? Entonces, la psicosis para Lacan sería la ruptura, justamente la ruptura, el mecanismo de ruptura, que es el mecanismo específico de ruptura que produce el rechazo de un significante, y de un significante fundamental, expulsado del universo simbólico. Es decir, que no tengo contacto ni conexión con aquel significante que me sirve para dar cuenta de algo que no está, aunque yo sepa lo que es. Entonces, cuando se produce este rechazo, el significante, va a decir Lacan, está forcluido. Entonces, para Lacan, la psicosis tiene que ver con la forclusión del significante. Entonces, es decir, no está integrado en el inconsciente. Cuando está el significante forcluido, es que no está integrado en el inconsciente. Pasa como en la represión, ¿no? Y retorna de manera alucinatoria, a través de los sueños, a través de los furcios, a través de, yo qué sé, una serie de elementos que Freud les va a llamar, de los que va a hablar cuando se refiera a los mecanismos de defensa, ¿no? En el año 1920,
Dalí leyó la obra de Freud, la interpretación de los sueños, y quedó fascinado. Y entró en una nueva etapa pictórica, ¿no? aplicándose en su obra los principios del psicoanálisis expresados en ese libro, y aplicándoselos a sí mismo también, ¿no? Entonces, en ese libro, después va a decir Dalí en su interpretación, digamos, ¿no? Freud consideraba que la sublimación de las pulsiones frente a la fuente de las creaciones artísticas tenían que ver, repito, es la interpretación que hace Dalí, ¿no? Dalí interpreta esto, que la sublimación de las pulsiones respecto de la creación artística tenían que ver con ese método psicótico crítico que Dalí como Dalí autodenominó su obra, para alcanzar el subconsciente y desde allí aumentar la creatividad. Es decir, que para Dalí, el estado de paranoia, o el estado de psicosis, le permitía, y esto tiene que ver con la interpretación psicoanalítica del surrealismo, le permitía liberar el inconsciente. Porque Dalí consideraba que ahí, en el inconsciente, es donde se encontraba el acto creativo, ¿no? El acto creativo, la creatividad y el poder de la creatividad. Entonces, así comienza Dalí, por ejemplo, el capítulo que se llama ¿Cómo devenir paranoico crítico? Es una receta que cualquiera de nosotros podría seguir perfectamente. Él dice así: yo soy porque deliro. Es como el parafrasear la frase parafrasear el adagio de Descartes, no pienso, luego existo. En este caso sería deliro, luego existo. Ese sería el principio filosófico de Dalí, lo cual es muy interesante. Entonces él dice, yo soy porque deliro, y deliro porque soy. Entonces la paranoia es en mí, persona, pero dominada y exaltada a la vez por mi conciencia de ser. Es decir, mi genio, dice él en ese libro, que son unas confesiones, que es una delicia y que los recomiendo muchísimo, mi genio reside en esta doble realidad de mi personalidad, este maridaje al más alto nivel de la inteligencia crítica y de su contrario irracional y dinámico. Derribo todas las fronteras y determino continuamente nuevas estructuras. Es muy interesante esto. Yo quiero hacer acá una pausa, porque digo, no sé si este adagio filosófico existencial de Dalí les hace sentido, ¿no? Deliro, luego existo. En algún punto tiene que ver con la posibilidad de animarse a dejar fluir el inconsciente, dejar fluir lo irracional, a dejar fluir aquello que normalmente está bloqueado por nuestros mecanismos de defensa. En ese inconsciente es donde Dalí consideraba que se encontraba el genio creativo, la fuerza poderosa de la creatividad. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir algo ahora, a ver si puedo, permítanme. Les decía recién que Dalí tenía cita hoy con Freud. Bueno, este es el consultorio de Freud, no sé si lo conocían, ¿no? Acá atendía Freud, ¿no? ¿Lo conocían? ¿No? Bueno. No. No. No lo ¿Ah? conocí. Nos imaginemos unos minutos que aparece entonces
estamos acá en el consultorio de Freud. Y aparece el maestro ahí, ¿no? Aparece el maestro, estaba leyendo y imaginemos esto, ¿no? Por unos minutos, ¿no? Dalí toma el teléfono a discos para marcar. Sé que teníamos, los que tenemos cierta edad, después de los 3 o después de los 40, principalmente, busca en su bolsillo un papel arrugado con un número de teléfono, el número de teléfono del doctor Sigmund Freud, ¿no? Nervioso, apoya en una mesita el papel, en la que también está ese aparato sonoro de color negro, y disca presuroso. ¿Se acuerdan cómo era, no? No digan que no, porque si no, me dejan solo con la edad. Del otro lado está Freud. Entonces, se escucha una voz. ¿Doctor Freud? Sí, ¿quién habla? Soy Dalí. ¿Así cómo le va? Estoy saliendo para su consultorio. Muy bien, lo estoy esperando. Corta, carga su sombrero, su bastón, su saco y parte para allá. Su admiración lo mantuvo distraído durante el camino, tanto que no se dio cuenta del momento en el que había arribado a la puerta de su casa. Toca el timbre, se abre la puerta y ahí estaban ellos, frente a frente. Abre la puerta, Freud, pase. Estaba Freud ahí. Gracias, muy amable. Tome asiento. Entonces, aparece Dalí y se sienta, obviamente en el sillón psicoanalítico, y están los dos ahí frente a frente. En silencio, en un silencio casi de mausoleo, sus cuerpos se aposentan cada uno en su lugar correspondiente. El artista en el sillón, el psicoanalista en la silla, detrás de su escritorio. Y le pregunta, ¿qué lo trae por aquí? Creo que soy psicótico, doctor. Y no solo lo creo, también me gusta. ¿Y qué quiere decir con eso? Pregunta el doctor. Si yo le dijera, no me lo creería. Haga el intento. Cuénteme, ¿qué quiere decir con que usted es psicótico y que también le gusta? Y acá hago una pausa para preguntarles a ustedes lo siguiente. ¿Qué creen que Dalí le hubiera contado a Freud en ese momento y en esa sesión? A ver, ¿quién se anima a abrir el micrófono y a delirar un poco junto con Dalí? ¿Qué le puede haber contado Dalí a Freud en su consulta? ¿Y? ¿Alguien no se anima? Yo no es Dale, que no me anime, no a ver, sé, no sé qué le puede haber dicho. imagínatelo, usá la imaginación. A ver, voy a seguir con el relato, a ver qué pasa. Bueno, y Freud le dice, bueno, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con que es paranoico? ¿Con que es psicótico, perdón? No lo sé, le dice Dalí. Lo que sí sé, doctor, es que tengo una obsesión con usted. No paro de pensar en sus escritos. No paro de pensar
en el psicoanálisis. No paro de pensar en su libro, que hace poco tiempo leí, el de la interpretación de los sueños. Y cuénteme, entonces, ¿qué le dijo ese libro? ¿Qué trae de ese libro? ¿Por qué lo trae acá? Y bueno, en silencio, me imagino, Dalí agacha la cabeza y dice, recuerdo con dulce melancolía haber pasado tardes enteras y enteras vagando al azar por las calles de la antigua capital de Austria, aquella capital que ya no existe. Y al anochecer mantenía largas conversaciones imaginarias con usted. Imagínese, largas conversaciones imaginarias con usted. Hasta le cuento una cosa, mire, hasta un día me acompañó y permaneció conmigo la noche entera, pegado a la cortina de la habitación del Hotel Sacher, donde yo dormía. Hasta en la cortina lo veía. ¿Qué quiere decir con que me veía en la cortina? Respondió Freud. Que no me lo puedo sacar de la cabeza. Que usted le ha dado palabras a lo que yo creo que es el arte. Que usted le ha dado sentido a mi vida artística. Estoy obsesionado con usted, le respondió Dalí. Es más, tengo algunos dibujos hechos. Algunos trabajos se los he dedicado a usted exclusivamente. Seguía Dalí relatando, mientras Freud lo escuchaba atentamente y a veces agarraba sus hojas de apuntes y miraba, nadie sabe qué. Un día debía encontrarme con usted, ¿no se acuerda? En Londres. Pero, bueno, en ese momento a mí me acompañaba su amigo y amigo mío también, nuestro amigo en común, Stefan Zweig. ¿Se acuerda? Bueno, yo estaba con él y mientras cruzaba el patio de la casa de él, vi una bicicleta apoyada en la pared. Y sobre la silla de la bicicleta, atada, que estaba atada con un cordel, había una bolsa roja de goma, esas que se llenan para el agua caliente, esas que se ponen en la cama para que se calienten los pies. Bueno, parecía que estaba llena. Y sobre la bolsa, que estaba arriba del asiento de la bicicleta, había un caracol. Se paseaba un caracol. Ese surtido que había ahí entre la bicicleta, la bolsa, el asiento y el caracol, era un surtido que me parecía extraño, inexplicable. Pero lo más inexplicable fue que yo me imaginaba que eso que estaba viendo estaba en el patio de su casa. ¿Y yo qué hacía en el patio de su casa? Dígame qué hacía en el patio de su casa. No lo sé. Dígame usted. Y así continuó y continuó la conversación. Vuelvo a preguntar, a ver si se animan. Lo tenemos ahí, a Freud, a Dalí, en su consultorio. Dalí obsesionado con Freud. Dalí leyendo a Freud. Freud dándole respuestas a Dalí en su beta de artista y de escritor. Y acá una fusión que vendrían a ser como primas hermanas, ¿no?
a la derecha el psicoanálisis, perdón, a la izquierda el psicoanálisis y a la derecha el surrealismo. Como si fueran primas hermanas, se fusionan mutuamente para darle sentido a una manera de expresión que todavía sigue causando misterio y sigue causando un montón de preguntas. Es como preguntar, me lo imagino, es como preguntar si el surrealismo le dio al psicoanálisis una manera artística de ser, o si el psicoanálisis le dio al surrealismo una manera inconsciente, liberal, sin restricciones de expresarse. No sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, si uno o el otro, qué le dio qué a quién, o si es necesario establecer una correspondencia. Lo cierto es que el surrealismo mirado a partir, que es lo que estoy aportando, desde la mirada psicoanalítica, el surrealismo vendría a ser como aquella corriente, aquel fenómeno de expresión del inconsciente de manera artística. El surrealismo logró expresar de manera artística, ya sea en las letras o en la pintura, aquello que habita en el inconsciente, que al mismo tiempo es el lugar en donde habita el poder creativo y el flujo de creatividad, aquello que habita en el inconsciente y que normalmente nuestros mecanismos de defensa y nuestra racionalidad suelen ponerle una barrera y suelen bloquear. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si quieren seguir viendo el... No, dejá, ¿Ah? ¿Lo dejé? Bueno, dejalo. ¿lo vuelvo a Ah, poner? sí, Perdón, ponelo. ¿Ah? perdón, ¿puedo decir una cosa? Sí, sí, claro. Yo creo que fue el arte el que le dio letra al surrealismo, porque hay un surrealismo avant la lettre, digamos, antes de los surrealistas modernos, que lo tenía Goya, el Bosco, Bruegel, qué sé yo, infinidad de pintores, el arte de la Edad Media, el arte románico. Creo que dieron mucha letra para que Freud y otros pudieran analizar este asunto del inconsciente. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿quién habló recién? Silvina, ¿verdad? Sí. ¿Silvina habló? Puede ser que exista un... Sí, sí. Ok, bueno, Puede ser que exista un complemento a la especie de significado y significante, en realidad, entre Freud y el surrealismo. O sea, uno pone el concepto y el otro lo traduce en imágenes, algo que no había pasado hasta ese momento, me parece. buenísimo. Bueno, con las intervenciones de Silvina y Jamilia que agradezco, abramos entonces el diálogo. Sigamos conversando y dando nuestras opiniones. ¿Sí? ¿Les parece? Dalí le puede haber dicho a Freud que tenía alucinaciones o sueños despiertos, ¿no? No sé cómo se llamará científicamente, pero el punto es saber si realmente las tenía esas alucinaciones o esos sueños o se las inventaba. Lo mismo vendrían del subconsciente, pero su creatividad y su forma de crearse un estilo, yo creo que tenía mucho de racional, aunque no lo parezca. No sé, es una hipótesis.
Ok. Hay una película que en este momento no recuerdo cómo se llamaba, creo que era con Ingrid Bergman, en donde se produce un homicidio y el único testigo tiene una amnesia postraumática. Entonces lo único que tiene es un sueño con signos y Ingrid Bergman es su psicóloga y va tratando como toda la película de descifrar qué es lo que él ha visto en realidad, y toda esa escenografía, todo eso lo hace Dalí. Y hay una escena en donde hay pelones de ojos y se van cortando con una gran tijera. Es realmente maravillosa la relación que se hace en esa película entre este sueño y el significado de cada uno de los elementos que llevan, bueno, a definir que esta persona ha visto al homicida, y a partir de esa interpretación de esos signos se termina definiendo quién es el asesino. Pero es maravilloso ese juego que se hace, y Dalí es quien hizo todo ese trabajo escenográfico. Es en blanco y negro, pero la película es bastante antigua. Ajá. Qué bueno. ¿Cómo se llamaba la película? No me acuerdo. No me acuerdo, pero la busco. Tarea para la casa. Me acabo de acordar. Tarea para la casa. Michelle, yo sabés que me puse a pensar 2 segundos. Me acuerdo una vez que nos hiciste, yo creo que fue lo mejor y lo peor a la vez, que agarraste y nos hiciste sacar un papel y nos dijiste, empiecen a escribir. Así. O sea, habíamos hecho una clase de literatura y era, empiecen a escribir. Y en ese momento no sabíamos de qué escribir, ¿eh? Y por más que nos tirabas ideas, era como que había un lugar donde era, no sé si la palabra estaría bien dicha, pero no se podía ingresar, ingresable, por decir, una cosa así. O sea, como que no podíamos entrar a cierto espacio de nuestra cabeza, a cierto lugar que sería, vamos a llamarlo inconsciente, de lo que estamos hablando. Y esto era con palabras simplemente. O sea, imagínate que no podíamos expresar en palabras lo que teníamos dentro de nuestro inconsciente. Y sin embargo, de alguna manera, si nos hubiera puesto, yo me pongo a pensar, ¿no? Yo leía el libro de interpretación de sueños, y si hoy me pedís dibujar algo de ese tipo, de esa manera, me pongo en el lado de Dalí, ¿no? No sé qué te dibujaría, porque o sea, para mí lo que es dibujar y escribir y hacer una redacción son cosas totalmente muy, pero muy abstractas, que desde ya te digo, que es mucho mejor vivir con eso que con lo racional, porque te diría, con lo racional uno coincide mucho, demasiado te diría, hasta en un lugar bastante extremo, por decirte, porque lleva todo a lo racional. Pero tener que estar forzando de alguna manera esa interlocución entre el aparato psíquico inconsciente de nosotros mismos, por medio del arte, por medio de las palabras, yo creo que por eso Dalí no se lo podía sacar de la cabeza a Freud. Porque Dalí, cuando él se entendió, o sea, entendía sus cuadros y ese reflejo todo el tiempo, debe ser para mí una locura. Esa locura solamente, o sea, ese delirio lo entiende el artista, el que es propiamente pintor. Mirá, sí, me leeré un libro de física, pero no siento que no es la misma pasión que uno le daría a un cuadro de pintura. Porque en ese momento, cuando uno apoya un lápiz o un pincel, literal que la mano viaja y no sabes si es la mano, si es tu cerebro, si es el inconsciente. No sabes, empezás a hacer y terminás haciendo algo que nada que ver. O sea, algo que no lo pensaste, básicamente. No dominaste el pensamiento. Y creo que eso es el delirio más hermoso que uno puede tener, porque no domina su pensamiento y deja como en un vaivén, digamos,
en algo que no tiene por qué tener una explicación específica, que es un papel en blanco donde vos tenés que, nada, ilustrar algo y punto. Y no hace falta que tenga una explicación esa ilustración. Me ha pasado cuando he intentado dibujar, empezás con copias y después cuando te sacan las copias y te dicen dibujar lo que sea, nada, es como decir, no, por favor, no me saqué la copia. O sea, es como que tenés que sacar algo de adentro de la cabeza, que no, es tu mano y sos vos y no sabés qué hacer. Y eso me parece que es muy loco, es muy, literal que es muy de delirar demasiado. Y eso creo que nos saca un poco de las casillas y eso está genial. Está buenísimo. Está buenísimo. Me parece no sé, creo que por eso está obsesionado Dalí. Hola. No sé si Yo le ha también pasado, quería comentar que más allá de la racionalidad, Sí, Ah, sí. no la veo acá. no, me callo, ¿Podría pero estaba poner la bueno lo que cámara? decías, me encantó. Ay, que mira, tengo un despiole para prender la cámara de aquí, que la prenda. Ah, bueno. Está bien, no Pero importa. dale, seguí porque está Era muy para interesante ver. lo que decís vos. No, escucho. Bueno, ya si puedo prenderla, la prendo. No, Yo lo que le no, preguntaba era que si yo había algunos pensado que tuvieron más la allá experiencia de de la dibujar. racionalidad. ¿Hola? Yo había preguntado sobre la experiencia de dibujar, si todos han tenido una experiencia de dibujar. Yo creo que eso depende mucho de la personalidad de los artistas, así como hay artistas muy irracionales, hay otros muy racionales que sí se la piensan bien, digamos, antes de producir o diagramar una obra. No necesariamente todos son, siempre hay una carga subjetiva y por supuesto una digamos, psicológica o subconsciente, pero hay artistas súper racionales que se la piensan muy bien antes de poner una línea. Entonces eso es interesante porque justamente abre un abanico de posibilidades. Qué lástima que se corta. Silvina se cortó, sí, se cortó. La última parte. Se cortó. Una Creo que, no me acuerdo quién. yo creo, Samuel, que tiene que ver con esto del automatismo también, que es bastante considerado dentro del surrealismo. No sé si, creo que Miró fue uno de los representantes del automatismo bastante fuerte. En pintura sí. ¿Sí? Uh-huh. Sí. ¿Puede ser eso, Michelle? Sí, en pintura sí. En pintura sí. Tal cual. En pintura pero a lo que se refiere Samuel de ponerse a dibujar o escribir sin ningún concepto previo y dejar que fluya nada más. ¿Ves? La misma experiencia que vos contás, Analía, la propone André Breton respecto de la escritura. Con esto quizás no sé si entraría esto del cadáver exquisito en eso, ¿no? ¿O sí? Sí. ¿O sería otra cosa? Forma más contemporánea de llamarlo quizás, pero sería así como algo así como escritura automática o sí. automática. Pero sí, va por ahí, sí, claro. Yo lo que estaba pensando es que más allá de que, digamos, de la racionalidad que le haya impuesto Dalí a su obra, visualmente es análogo a lo que ocurre en las instancias oníricas. Es decir, se me viene un poco lo dionisíaco,
Y tal vez Dalí haya estado totalmente consciente mientras lo estaba pintando, pero probablemente haya plasmado algo que nació en el inconsciente. Puede ser en circunstancias oníricas, se me ocurre. Y ahí es donde lo veo muy emparentado con el psicoanálisis, adherido, más allá que en el momento de plasmarlo haya estado toda su racionalidad en juego. No sé qué opinan. Para mí, los dos consumían sustancias ilícitas. No, sí, Freud sí consumía cocaína. Bueno, pero convengamos que eso también un poco lo pone en contacto con esa parte que nosotros bloqueamos con la razón. Entonces, probablemente esas sustancias hayan permitido un poco el fluir del inconsciente, ¿o no? Eso yo no lo sé porque no soy psicóloga. Sí. Yo creo que sí. La verdad que sería... Podríamos hacer una prueba el próximo miércoles. Mató. No, es que la vamos a... Venimos todos empepados a la charla. Pero podemos ¿Querés venir entonados? ¿Cómo sale? ¿Venimos entonados o aquí pintamos? Venimos con alguna sustancia a ver cómo sale el conversatorio virtual. A lo mejor alguna de tus semitas, Pía, te puedes poner. Sí, sí, No, te dan inspiración, miren. Yo tengo una pregunta, a ver. Yo creo que en la generalidad las personas en algún momento han tenido un paso por sus borracheras, o sea, han pasado, digamos, de alcohol, y hay un estado de alcoholemia en el cual yo creo que cuando uno pasa y pierde la noción, digamos, de la conciencia, o sea, es consciente, pero a la vez, o sea, está consciente del lugar donde está, pero a la vez hay una necesidad, surge una necesidad dentro, por lo menos a mí me pasa, de escribir en esos momentos. En esos momentos me pasa que tengo ganas de escribir, por ejemplo. Me pasaba, ya no tomo tanto alcohol, ya ni siquiera consumo, pero antes cuando me pasaba era como que necesitaba escribir, era una necesidad impresionante de escribir. Y nací ahí, básicamente, en ese lugar, inconsciente, por decirlo. Es más, me acuerdo estar en un bar, pleno bar, y haberme tomado, no sé, 2, 3 pintas de más, y nada, ahí y tener que escribir en una servilleta. Sí, era muy loco. No sé si ustedes han tenido me gustaría saber si han tenido algún tipo de, no sé si contacto con sustancias, pero de esta manera, así media a veces usual o no, el tema de beber alcohol. Sin contar detalles, te diría que sí. Que Claro. los detalles son los más interesantes. No, claro. Claro. Michelle, yo tengo una duda. ¿Esta conversación o esta sesión sucedió realmente o cómo podemos saber, digamos? Okay. No, la conversación con Freud. La conversación entre Freud y Dalí en el consultorio. No, esa me la imaginé yo. Esa no existió así tal cual. No. Yo cuando empecé a verlo... Es el delirio de Michelle ese, no pasó. Es la psicosis de Michelle planteada en una sesión. Después de haberme fumado un par de cannabis, me imaginé la situación. ¡Me engañaste! Mirá, Michelle, sacamos una duda. Nietzsche y Dalí, también me gustaría saber si fueron al consultorio, o sea, si ponerle que pongamos a Nietzsche como Freud y Dalí acostado, ¿habría algún tipo también así de análisis? Y yo creo que sería cuestión de reconstruirlo. Yo lo reconstruí así a partir de haber leído
primero de haber leído un libro que se llama Confesiones Inconfesables, bien. que una persona que se llama, un personaje que se llama André Parinot, reúne una serie de confesiones de Dalí, por un lado. Y por otro lado leí un texto de la hermana de Dalí, es decir, me dio una imagen respecto de cómo veía la hermana de Dalí a Dalí, ¿no? Y por otro lado, leí las cartas que se escribieron, ya te digo, que se escribieron Zweig, Stefan y Sigmund Freud, justamente, es un libro que se llama La invisible lucha por el alma. Entonces, bueno, después de haber leído eso, lo demás fue, además de la fumanchada para poder inspirarme, fui reconstruyendo un posible encuentro entre Freud y Dalí, ¿no? También, de alguna manera, a mí me inspiró hacer esta reconstrucción, que si bien no es así tal cual yo la conté, un escritor que se llama Irving Yalom. Él es un psicoanalista, y lo que hace ese psicoanalista es interesante. Tiene varios libros en donde pone a Nietzsche en el diván del psicoanalista, a Schopenhauer en el diván del psicoanalista, y pone otros personajes en el diván del psicoanalista, y bueno, y ahí lo hace llorar a Nietzsche, es una especie de novela, pero es muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, está la película del día que Nietzsche lloró. Bueno, así está se la llama película. Así se llama. Bueno, entonces está recreado de ahí. Fíjense, les voy a Y compartir justamente... sí. Este es un extracto del libro de las confesiones, que les cuento. En este libro, después si quieren, en este párrafo son varias páginas, no sé si quieren que lo lea, son 3 páginas, pero puedo leer por lo menos la primera, para no cansarlos. Dice, ¿cómo define Dalí el método paranoico crítico? Dice, el método paranoico crítico lo defino como, esto es de él, ¿no? Esto es confesión de él. Lo defino como el arte sublime de gozar de todas las propias contradicciones, haciendo vivir a los demás, con plena lucidez por mi parte, las angustias y los éxtasis de la vida de uno mismo, que poco a poco resulta tan esencial como la suya. Pero yo concebí muy pronto, por instinto, mi fórmula de vida, hacer que los demás acepten como cosa natural los excesos de mi personalidad y descargarme de mis propias angustias, creando una especie de participación colectiva. En el colegio de los hermanos maristas de Figueras, una tarde, al descender por escalera de piedra para ir al patio de recreo, sentí deseos de saltar al vacío. La cobardía me retuvo, pero el día siguiente salté. Caí sobre los escalones y quedé bastante magullado. Alumnos y profesores quedaron rendidos y su miedo fue considerable. La sorpresa que había provocado en los demás me hizo casi insensible al dolor. Me curaron y me rodearon de atenciones. Algunos días más tarde lo repetí, pero esta vez lanzando un fuerte grito que inmovilizó todas las miradas. Lo hice de nuevo otras veces, pero la angustia de mis camaradas era tan grande que ya no sentía miedo. Cada vez que bajaba la escalera, la atención de toda la clase estaba fija en mí. Como si yo oficiase, avanzaba en medio de un gran silencio, un silencio de muerte, como suele decirse, manteniendo la fascinación hasta el último peldaño. Nacía mi personaje. La compensación que obtenía era muy superior a las convenientes. Muchas veces, cediendo a un impulso súbito, me arrojaba al vacío desde lo alto de un muro, como para experimentar un gran peligro y calmar la angustia de mi corazón. Llegué incluso a ser muy hábil en eso de saltar, y observé que esos ensayos me permitían gozar cada vez más, con mayor plenitud, la realidad circundante. Las hierbas, los árboles, las flores, cada vez me sentía más vinculado a ellos. Después me sentía ligero,
podía participar normalmente de la existencia y oír mis sentidos. Al saltar ante mis camaradas creaba en ellos una angustia igual o superior a la mía. Adquiría una especie de dignidad ante sus ojos. Elevaba mi acción a la altura de un acontecimiento. Hasta acá llega su expresión. Lo que él dijo. Hasta acá habla en primera persona. Acá empieza a hablar en tercera persona, ¿no? Dalí se convertía en el portador de la angustia de todos. Acá fíjense cómo hay, en todos estos primeros párrafos hay una explicación no solamente de su sistema, de su psicosis, su psicosis se expresaba en la paranoia, y además en una fuerte pulsión al narcisismo, ¿no? Él pretendía que su personaje naciera a partir de acciones exuberantes, de acciones extralimitadas, ¿no? Y quería hacer que los que lo miraran, lo observaran o lo conocieran, participaran de eso, de alguna manera. Entonces hay una fusión entre su psicosis, en su psicosis está conformada por una pulsión a la paranoia y por otro lado también una pulsión al narcisismo. Acá hay un desdoblamiento, se produce un desdoblamiento en él. Él deja de hablar en primera persona, habla en tercera, y acá hay una fractura del significante, ¿no? Incluso hay una fractura del significante, una forclusión, como les decía hace un rato, cuando él se tira, ¿no? Él rompe, o sea, para poder crear ese método, él tiene que romper con el mecanismo del significante. Es decir, para él el significante tirarse deja de existir, si no, no se hubiera podido tirar. Entonces, si yo estoy frente a un precipicio, supongamos, ¿no? Y tengo el precipicio ahí adelante mío, y miro hacia abajo, y veo precipicio, y veo altura, y me asusto, y formulo, esto es un precipicio, lo formulo quizás mentalmente, estoy en conexión con el significante, y probablemente el significado, al haber una conexión con el significado sea peligro, muerte, cuidado, no saltes, tenés cuidado, qué sé yo. Para poder saltar tiene que haber una ruptura con el significante. Tiene que haber una ruptura con el significante precipicio. Tiene que desaparecer ese significante, porque si no, no desaparece todo lo que significa ese significante. No sé si soy claro. Sí, sí, sí. Es como cuando no me animo a hacer algo que quiero. No me animo a hacer algo que quiero porque lo que está predominando es el significante. De alguna manera es lo que nos ayuda, va a decir Freud, y después Lacan, lo que nos ayuda a sobrevivir. Tiene que ver con la pulsión a la autoconservación, de la autoconservación. Es decir, mientras no perdemos la conexión con el significante, seguimos conectados con la pulsión de autoconservación. Cuando rompemos con el significante, rompemos con la pulsión de autoconservación. ¿Se entiende? Bueno, sí, o sea, por ejemplo, o sea, la acción esa, ¿no? El hecho de que uno, cuando tenga que dibujar o cuando tiene que escribir, y que le pasa eso, de que no puede expresarlo, es que existe esa ruptura entre el significado y el significante, ¿o no? O claro, sea, hay un quiebre, básicamente. Te lo pongo como un ejemplo. Te estás por poner a escribir. Vos pusiste el ejemplo que trabajamos ahí en aquella ocasión. Y decís, tengo que escribir. ¿Qué escribo? O cosas así. Sí. Empezás a conectarte con ese significante. Claro. Y puede pasarte que no escribas. En cambio, si en vez de preguntarte, de decirte, tengo que escribir, ¿qué escribo? Tengo que pintar, ¿qué pinto? Tengo que hacer esto. Si lográs romper con el significante, puede llegar a suceder que algo se libere. Por Claro, eso él, sí. por eso él
lo termina como estableciendo un método. Sí. Un método. Claro, Sí, sí, sí. ¿sí? Un método de trabajo. Esto No, ¿saben bueno, en pero qué pasa? Esto pasa mucho en aquellos genios, que son delirantes y que son extravagantes y que son narcisistas y que son excéntricos, ¿no? Un Dalí, un Charly García, yo qué sé, un Picasso. En ellos hay una fuerte forclusión o una pérdida del significante, una pérdida de lo que está pasando. ¿Sí? bueno, los científicos también deben romper con eso todo el tiempo. Porque para poder crear una teoría nueva o algo, tienen que romper con un significante previo. Porque si no, no tienen poder de creación de algo nuevo. Bueno, O sea, van rompiendo la estructura, creo. eso me parece que forma parte de una discusión interesante y que tiene que ver con que si la ciencia es creativa. Bueno, Michelle, justamente ahí lo que decías abajo, un poquito más abajo, en esa parte del texto, cuando nombras a Michel Montaigne en su texto, que no me acuerdo del nombre, pero menciona que justamente que él dice que todo es poesía, hasta la ciencia inclusive es poesía. Es decir, nada, es un relato de la realidad. Es una forma de poder expresar un sentimiento. Nada más, es eso la ciencia. Es un fenómeno, y está muy interesante. La verdad que eso es muy interesante para debatirlo porque... Disculpa. Porque sí, probablemente sea, más que nada, la ciencia sería eso, un lenguaje poético de la realidad. Permiso para hablar. Y no sería más que eso. Sí. Sí, ¿quién quiere hablar? Que escuché ahí. Yo quiero hablar. ¿Quién soy yo? Pasa que yo, Carla. Ah, Carla, que no te veo. Sí. Estoy escuchando todo y por ahí estoy como discrepando muchos de lo que se está afirmando, empezando por el tema de las sustancias. Quiero decirlo muy cortitamente de que, o sea, es una afirmación muy superficial el afirmar que las sustancias o cualquier consumo o drogas, lo que sea, justamente entre comillas, estaría ayudando al inconsciente a crear cosas. O sea, puede que ayude, pero no es como una fuente fundamental para llegar a crear. Eso es lo nada más quiero afirmar. Por otro lado, el tema de la ciencia, podría decir como que se está yendo un poco de las manos esta afirmación, pero puedo entender que la ciencia en cierta manera es poesía, pero más que poesía es filosofía. Bueno, yo he estado leyendo a Heidegger en un momento y bueno, justamente dice que para la ciencia no puede existir sin la filosofía. Y todo lo que existe alrededor, digamos, en términos de disciplina, cuestiones de ciencias duras, justamente la ciencia ha dependido de eso. Así que, o sea, más que poesía es filosofía dentro de todo. Es lo que quiero afirmar Es nada que más la para que filosofía es poesía también, Carla. Justamente en el texto de Michel Montaigne, él hace la afirmación de que justifica también como poética. La filosofía también es una poesía. Entonces, por una consecuencia, la ciencia también es poesía. Montaigne hace toda una explicación de las afirmaciones en el libro. Bueno, lo voy a tener en cuenta. No lo voy a descartar, por supuesto, porque, a ver, a mí me encanta estudiar todo esto. Pero ahí como que me resuena un poquito ese término de poesía. O sea, lo puedo llegar a entender, pero bueno, yo he estudiado de otra parte y quizás es por eso que como que no me termino discrepando. Pero lo voy a tener en cuenta dentro de todo. Estaría bueno que se siga aportando este tipo de cosas y me gusta. Eso es todo. Y bueno, seguí con la... Quiero No, leer de unos nada. mensajes. Gracias, Carla. Voy a leer unos mensajes que han escrito, además de saludos. Jamile dice, ciencia y arquitectura, la escenografía diseñada por Salvador Dalí para
Spielbund, corregime si pronuncié bien o mal, Camila, de Hitchcock, buscando introducir el psicoanálisis en sus películas. Alfred Hitchcock contactó en 1945 a Salvador Dalí para crear la escenografía de la secuencia onírica de la película. Espectacular. Muy buen dato. Después Marlowe dice, es de Hitchcock, es la base del Dada, ¿será así? Eso depende, eso depende. Las drogas generan diferentes sensaciones en cada uno, por más que sean alucinógenas. Bueno. Después Carla dice, bueno, acá lo escribiste, Carla, no me parece muy certera la afirmación sobre las sustancias, son detalles muy superficiales, más allá de consumir o no, yo no consumo nada. Bien. Marlo dice, mirá la película El día que Nietzsche lloró, estoy de acuerdo con vos, Carla. Y después Mónica Kerman dice, y todo con plena lucidez. Carla dice, depende cuál es el objetivo de la obra también, pero el hecho de consumir es someterse, y depender constantemente de un efecto externo al cuerpo, poniendo en riesgo la capacidad intelectual de uno. El alcohol no es una buena herramienta para crear, sino para crear. Distinto es con los libros, la música, la observar la naturaleza, entre otras cosas. Analía Russo... Bueno, voy a hacer una sola apreciación. He probado más de 10 drogas diferentes y son un portal a la creatividad. Eso es indiscutible. Quien no haya probado, me parece que no puede hablar. Pero, está bien, si está en contra de lo que se dice, digamos, debo haber perdido un par de neuronas y no me arrepiento en absoluto. Solo eso. Bueno. Bueno, este es un debate bastante interesante que se armó. La verdad que muy buen aporte, María, creo. Sí. Genial, buenísimo. Me parece que importante, de última, lo que estaría bueno, si el tema da, justamente yo estoy investigando sobre el tema de un poco de la neurociencia y las drogas, a ver qué es lo que hacen en la psiquis y lo que pasa en los neurotransmisores y afecta. Entonces, desde ahí podríamos empezar, si se quiere, de una parte biológica, a entender qué es lo que ocurre dentro de la cabeza cuando uno básicamente se droga, qué es lo que se inhibe para que se permita de alguna forma esa sustracción de la realidad, sustraerse de la realidad y poder llegar a generar un cuadro, digamos, o una interpretación de una letra, lo que sea. Entonces estaría bueno porque si se puede llegarse a comprobar que sea también factible de esa manera, bueno, no estoy diciendo que estoy hablando con esto de la drogadicción ni mucho menos, no. Sí. Pero digo que sería bueno poder ver qué onda, qué es lo que pasa. ¿Lo proponés como actividad para el próximo miércoles o es una idea? No propongo que se droguen, pero propongo actividad como para que uno investigue de última. Tenemos que venir de última que investiguemos y que cada uno después traiga su aporte. ¿Qué es lo que descubrió? ¿Qué es lo que es? Bueno. Yo acepto la propuesta. Chicos y chicas, me encantó este encuentro. Yo ahora los tengo que abandonar por el horario. Es la primera vez que participo de esta charla. O sea, fue muy de casual porque lo leí en el estado de WhatsApp de la agenda de San Juan Cultural y bueno, me pareció interesante saber de qué se trataba. Digamos, yo soy una aficionada, no he estudiado nada que tenga que ver con el psicoanálisis o con qué sé yo, pero me gustó mucho. Tuve filosofía este año también en el instituto y me gustó mucho. Así que voy a seguir intrusiando y leyendo cositas, así puedo aportar algo menos drogadicto la vez que viene. Si se llega a hacer otra charla, voy a estar pendiente y espero poder participar. Así que muchas gracias y bueno, que anden todos bien. Está re bueno este espacio. Bueno, todos los miércoles a las 20 estamos acá, Pía, así que podés seguir buscándolo. No sé de qué otra manera se puede contactar con vos. Si dejás un número de celular, yo te puedo pasar la información. Si dejás tu número de celular en el chat, yo te puedo dejar... yo no sabía que había un chat, digamos, porque soy media nueva en esto, pero... No, me refiero al chat de Zoom, ¿viste que
el Zoom tiene un chat ahí donde vos podés mandar mensajes. Si querés, deja tu número y después yo te voy informando, te voy mandando los flyers todos los miércoles, y el miércoles que vos puedas, te venís con sustancias, sin sustancias, con semitas, sin semitas, con lo que vos quieras. Michelle, ¿querés que te lo dicte por acá? Porque no encuentro el chat. Bueno, dale, dictámelo, dale. 154, Sí, 47, sí, 34, sí. 09. 09. María Pía. Sí, ese es mi apellido, pero solo Pía o ¿Pía es el Pi, apellido? ¿Qué? ¿Cómo es tu apellido, Pía? Es Jacobe. Ah, perfecto. Bueno. Dale, Genial. muchas gracias. Chao, hasta pronto. Chao, chao. Bueno, no sé si alguien más quiere contar alguna experiencia que hayan tenido con Dalí o con alguien. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Alberto? Sí. Sí. ¿Cómo estás? Perdón, primera vez que uso Zoom. Estoy en la compu de mi hija, por eso no... Es la que aparece en la foto. Yo quería hacer solamente un comentario a lo que estuvieron hablando sobre la obra en sí de Dalí, más que nada sobre la pintura. Sí. Yo creo que más allá de su genialidad, de su gran genio, yo creo que él manejaba un nivel de racionalidad bastante alto, para que con esa racionalidad poder llegar a tomar ciertos elementos y filtrar ciertas visiones de los sueños o del psicoanálisis o de donde él lo quisiera haber tomado, para que con esa racionalidad haber podido llegar a un nivel de composición, a un nivel de saber qué mostrar y qué no, porque yo creo que hay mucha racionalidad en eso, en lo que se ve en la obra en sí, y más allá de dónde provenga, si provenía de los sueños o no, porque desde el hecho de pensarlo, de tenerlo en la cabeza, hasta el momento de la ejecución, donde él tiene un tiempo de ejecución, pueden seguir apareciendo sueños y cosas difusas, las cuales a veces se interpretaban, o ya tiene que haber un filtro previo a decir a qué es lo que quiere demostrar en esa obra en sí. Entonces ahí existe, yo creo que muchísima racionalidad para poner filtro a todo eso que puede seguir ocurriendo en su cabeza, más allá de lo que le quedó de algún sueño o de donde él dijera de dónde venían esas imágenes. Yo creo que por eso a él le sirve muchísimo todo lo que encuentra en Freud y en todo lo que encuentra en el psicoanálisis, porque también empieza a darle como palabras a imágenes ya preestablecidas en su cabeza, que no están difusas. O sea, porque uno si intenta recordar un sueño, o en el estado en el que esté para recordar un sueño, siempre van a aparecer cuestiones difusas que al momento de representarlas hay que darle forma, hay que usar esa racionalidad para darle una composición, para darle una espacialidad a la obra, para un montón de cosas que me parece geniales las obras que hacía. Entonces yo creo que ahí es donde él pone mucha racionalidad al momento de ejecutar y de llegar a una pieza terminada, a una pintura, ya sea a una escultura o lo que fuera. O sea, eso quería aportar yo, por ahí es lo que vi siempre en Dalí. Bueno, a mí más de chico me gustaba mucho, lo analicé mucho también, y bueno, yo creo que hay mucho de eso, así como vos nombraste, Michelle, que son personas que, así como él, como Charly García, que ahí tenés también el ejemplo de que Charly cuando salta a la pileta en Mendoza, es decir, ¿a quién no se le ocurrió saltar una pileta? Y bueno, son personas que dicen, a mí se me ocurrió y yo lo hice, yo salté, porque no, Claro. O sea, es algo que les hace ruido en su cabeza y no pueden quedarse con el decir yo no salté. Claro. Yo creo que también hay mucha racionalidad en esa gran personalidad que tienen ese tipo de genios, que también es un poco
decir de qué es lo que pueden llegar a mostrar y qué es lo que no pueden mostrar de ellos mismos, hacia el afuera, hacia el otro, en el convivir con los demás. Yo creo que también ahí hay mucha racionalidad en cómo se muestran ellos hacia los demás. Excelente. Me parece que el debate es interesante para armarlo, porque yo disiento en bastante con lo que dice Alberto. Alberto, no sé si fue el que habló, con este tema de la racionalidad y de la irracionalidad. El límite me parece que es muy fino para charlar ese tema. Entiendo lo de que para poder expresar una obra de arte se necesita un estado consciente de racionalidad, porque necesitas espacio, o sea, para poder tener una conciencia del espacio, ¿no? Y todo ese tema. Pero sin embargo, me parece que acá no sé hasta qué punto la racionalidad es la que va a estar llevando la obra, por decirlo, o la irracionalidad. Me parece que ahí es muy fino el límite. Estoy hablando al momento de la ejecución de la obra, de su genialidad, claro, por eso. El raciocinio de decir en el momento de ejecutar la obra qué es lo que está visualmente representado y qué es lo que no. A eso me refiero. Claro, pero claro, pero por ejemplo, llevándolo al acto de ejecución de Charly García, de tirarse, por ejemplo, a la pileta. Es un acto irracional, porque nadie lo haría, porque el que lo ve desde afuera, el observador, para el que lo ve de afuera es un acto irracional. No, ahora, ahí hacía referencia a lo que nombró Michel de este tipo de personalidades que pueden llegar a hacer ese tipo de cosas, como del salto que habló de Dalí. O sea, del momento de cuando uno se está relacionando con el mundo exterior, de cosas que pasan por la cabeza y llegar a hacerlas, que quizás mucha gente o sea, la mayoría de la gente no lo hace. A eso me refiero. Por eso hice referencia a lo que... Alberto. Sí. Corregime si me equivoco, pero lo que está haciendo Alberto es un análisis de la obra desde lo formal plástico. Él te plantea un análisis de obra de arte desde lo plástico de un modo formal, como por ejemplo la composición. La composición que hace Dalí en todas sus obras es una composición clásica, de la forma como como ordena las figuras dentro de un espacio. No es arbitrario, no es irracional, es absolutamente académico. Entonces ahí está la racionalidad puesta al servicio de la obra. Que los objetos estén colocados de una forma irracional, subjetiva, todo lo que vos quieras decir, pero la forma en la que Dalí trabaja es académica, y ahí está la racionalidad. ¿Es así más o menos, Alberto? Exacto, a eso me refiero, a lo visual que uno termina, a lo que uno termina estando representado en la pieza, en la pintura, digamos en sí. O sea, lo que estamos viendo nosotros es parte de esa gran cantidad de pensamientos, el imaginario que él pasó por su cabeza debe haber sido mucho mayor, pero tuvo que hacer ciertas cuestiones y decisiones desde su razón para decir qué va y qué no va. O sea, en cuanto al espacio, en cuanto a la perspectiva, en cuanto al tamaño, en cuanto, si hablamos de los elefantes que tienen las piernas extremadamente largas, o sea, a lo que fuera que haya pasado por su imaginación, hay muchas formas de representarlo que pueden llegar a ser no exactamente el relato como se mostraba en una pintura. Podría haber sido mucho más abstracto, podría haber sido mucho más difuso, podrían haber sido un montón de formas distintas. Pero yo creo que ahí es donde actúa esa racionalidad para decir cómo muestro todo esto que está en mi cabeza. A eso me refiero. Es lo mismo que vos estabas diciendo, Yamil. Yo me estoy acordando de Charly García, ahora ya que lo nombraron, que en una oportunidad le preguntaron
le dijeron de que lo veían mucho más abstracto en sus composiciones, en una época determinada, refiriéndose un poco a la espontaneidad que tenía. Y él dijo, sí, todo bien, pero yo después puedo escribir todo lo que estoy haciendo. Y yo creo que es un poco eso, que el acto creativo interviene en ambas cosas, o sea, la parte a lo mejor de ese contacto, de algún modo, con otra cosa, que es la creatividad, y después en el momento de la ejecución sí tiene que intervenir la razón, tal vez para poder plasmarlo, que creo que es lo que planteaba Charly García, que era una escritura lo que él hacía, podía espontáneamente improvisar, pero después podía escribir exactamente todo lo que había estado tocando en el piano. No sé si se entiende. Yo creo que sí. Yo lo entendí. Además ahí estamos hablando de un lenguaje, sea lo que sea que hagas, usando elementos conscientes, o sea, porque si no pasamos, por ejemplo, hablaron de un pintor argentino, ¿cómo se llamaba? Carlota, el que hacía surrealismo argentino. Bueno, me olvidé. Bueno, él hizo un sistema de lenguaje propio. Ah, Sul Solar. Sí, el que nombramos la semana pasada. Sul Solar. Subsolar ideó signos y él inventó un lenguaje nuevo. Pero si Charly García, si Salvador Dalí querían contar lo que habían soñado, tenés que partir de un lenguaje que es un método racional, es un signo convencional que todos usamos. Entonces, la razón y lo subconsciente siempre está jugando uno en relación al otro, me parece. Sí, yo creo que sí, que tienen que estar presentes ambos en el momento del acto creativo. Que tal vez a veces sea bueno, de algún modo, bloquear esa parte racional, pero que en el momento, exactamente lo que vos dijiste, Yamile, que en el momento de decodificarlo, el otro tiene que tener elementos para poder hacerlo, entonces tiene que ser un código común, que ya sea el lenguaje plástico, el lenguaje musical o el lenguaje escrito. Perdón. Bueno, muy bien. Para terminar, no sé si alguien quiere compartir algo más. Bueno. Bueno. Leonardo, Leo, estaríamos en tiempo. Lindo que estuvo. Y eso que no tomamos nada. Bueno, mate nada más. El mate tiene mateína, que también es un estimulante, así es que es lo mismo. Bueno, estoy súper drogada porque estoy tomando mate desde las 8 de la mañana, así que imagínate. Yo no pienso contar lo que le estoy poniendo al mate. Está bueno. Leo, ¿estás por ahí? Se supone que está grabando esto, pero hay que decirle que sea, nada, que quede acá, no, por favor. No, tenés que editar esto, Leonardo, por favor. Que piense mejor a quién invita. Sí. Sacá la parte donde decimos hola, ¿cómo estás? Sabes que he tenido bastante problema de conectividad y se me cortó 2 o 3 veces, pero bueno, lo que estaría bueno que después en la Cepana se vaya difundiendo cuál va a ser el próximo encuentro, y más allá de los aspectos totalmente irónicos que no tienen que tenerse ninguna interpretación en el sentido de fomentar el consumo de ningún tipo de sustancia, vayamos teniendo la posibilidad de seguir teniendo y acercarle a Michelle todos los datos
para quien quiera recibir material o aspectos diversos, Michelle se lo puede ir mandando según la inquietud que tenga cada uno. Sí. Voy a volver a dejar mi correo electrónico acá en el chat del Zoom. Para quien quiera que le mande material, encantado puedo mandarle, por ejemplo, este libro de confesiones de Dalí, el libro de la hermana de Dalí. Sí, yo quiero el libro de confesiones. Bueno, ahí después. Schweitz y Freud, bueno, qué sé yo, lo que ustedes quieran, mándenme en el mail y pónganme qué material quieren. ¿Sí? Y ahí voy a anotar el número de celular de Mónica. Gracias por ponerlo, así te agrego al... Mira, veamos a Bubosky la semana que viene y vamos a ver cómo realmente se hace o no efecto el alcohol y todas esas. Bubosky, para poder escribir todas sus genialidades y sus obras, no lo hizo en un estado realmente bastante sin, ¿cómo es? Influenciado por las drogas. O sea, no sé si drogas, por lo menos en algunos estados tenía bastante... Tengo entendido que le gustaba mucho el alcohol. Claro, el alcohol, claro. Sí. Él lo expresa varias veces en distintas entrevistas que era alcohólico, ¿no? Pero bueno, claro. Ahí les dejo entonces el mail. Yo estoy anotando acá algunos datos que me ponen. Fíjense lo que quieren que les envíe. Yo he anotado ya desde el miércoles pasado algunos autores, algunas propuestas que... Michelle, sí. Puede ser Mirá, yo el otro día estuve leyendo un poco y te juro que me rompe la cabeza, Borges. Bienvenido al club. No, literal, que no, te juro que el otro día me costó un ratito dormir la siesta y puse un audio de él que explicaba sobre poesía. Y no, literal que me rompió la cabeza. Dije, no, o sea, me tuve que levantar a hacer una integral a la matemática. No, literal que me partió la cabeza. No lo pude. Bueno. No. Así que estaría buenísimo si podés enseñarnos a entender a Borges. O poco así, aunque sea. A compartir lo que yo entiendo de Borges, porque hay que entenderlo, Borges. Claro, eso. Claro, eso. Mandame un mail con lo que estuviste leyendo y con lo que te pasó y ahí conversamos. De bueno, dale. Empezá con Aleph. Ahí está. ¿Quién habló? Yo. Mónica. Empezá con Aleph. Ahí está. Esa es un buen consejo. Sí, lo leí hace mucho. Vos sabés que se me perdió el libro. Volverlo a leer. Mucho, pero sí. También depende mucho por eso, depende mucho de la edad. Aleph es para leerlo más de una vez. Claro. Por eso, volverlo a leer. Exacto. Sí. Es más, hay que leer filosofía también para leer a Borges. Hay que leer un poco de filosofía. Cuidado con lo que tomes cuando lo leas. Un tecito de tilo. Último. Un té de tilo me voy a tomar. Claro. Bueno. Claro, ¿viste? Bueno. Qué gusto ha sido compartir con ustedes este miércoles, otro miércoles más. Un encanto, me encanta escucharlos y compartir y hablar y aprendo mucho de lo que cada uno trae. He anotado un montón de cosas que han compartido, anoto mails, anoten el mío también. Yo les pido que me manden ustedes un mail a mí, pidiéndome lo que quieren, y ahí empezamos a conversar a partir de esos mails. ¿Sí? Así que bueno, Leo,
¿Te fuiste? ¿Estás? Se fue. Bueno. Gracias, Michelle. Gracias a todos también por lo que trajeron. También Un gusto. aprendiendo mucho. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a vos. Gracias por estar. Gracias a todos. Chao, Olga. Olgas. Chao. Alberto. Mónica. Gracias por la invitación. Muchas gracias, realmente. Muy linda charla. En la semana... Ahí está Alberto. Te saludo. Ya. Hola. Un gusto. Igualmente. Muy buena la charla. Genial, gracias por lo que compartiste. En la semana voy a comunicar en qué va a consistir el próximo miércoles, pero va a ser de la lista que me trajeron, que me propusieron el miércoles pasado. Si hay algunas personas que no estuvieron el miércoles pasado, yo sugerí un tipo conversatorio virtual a la carta y trajeron distintos temas, distintos autores. El de hoy fue uno de una propuesta. De la primera que habló, que fue Jamil en ese momento, trajo Dalí. Pero también hay otros más que voy a ir organizándolos y armando los conversatorios a partir de ellos. Así que si ustedes tienen ideas de algún autor, de algún artista, podemos corrernos también hacia el mundo de la literatura, si quieren, no solo de la pintura. Por el mail que yo les mandé al chat del Zoom, ahí háganme las propuestas que quieran y yo las voy recibiendo. ¿Sí? Bueno. Dale, gracias. Para todos, saludos. Que estén bien. Chao. Chao. Nos vemos. Gracias, Leonardo. Gracias. Chao. Chao, Yami.